Muy buenas tardes. Bienvenidos de parte de la Universidad de Jalapa. Le doy la más cordial bienvenida a nuestra ponente de esta tarde. Hablo de la doctora Estrella Anely Iglesias Gutiérrez, de quien me permitiré, antes de que ella haga uso de la voz, presentar su síntesis curricular. La doctora Estrella Anely Iglesias Gutiérrez es doctora en Ciencias Jurídicas Administrativas y de la Educación por la Universidad de las Naciones, graduada con mención honorífica, maestra en Administración de Justicia por la Universidad Villarrica. Además es maestra en Anticorrupción con enfoque en el Sistema Penal Acusatorio y Justicia Administrativa por el Colegio de Veracruz. Además tiene estudios de especialidad del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial del Estado. Además tiene un diplomado en docencia, diplomados internacionales en criminología, derecho penal y política criminal. Y así un sinfín de cursos profesionales académicos que caracterizan la gran formación humana y académica que tiene nuestra docente, la doctora Estrella. Doctora Estrella, le cedo el uso de la voz para escucharla muy atentamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar aquí nuevamente compartiendo este ciclo de webinars de la Universidad de Jalapa, nuestra querida casa de estudios. La verdad que me honran siempre con sus invitaciones y permitirme participar dentro de todos estos foros tan interesantes que tiene a bien organizar la Universidad de Jalapa. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar brevemente de lo que es la etapa final del procedimiento del sistema penal acusatorio, ¿sí? Lo que es la etapa de ejecución de sanciones. Y bueno, esto va a ser de una manera muy general, muy breve, pero es la finalidad, el objetivo, pues es invitarlos a que conozcamos, invitarnos a todos a conocer, a estudiar la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones. ¿Sí? Es sumamente importante, en primer término, bueno, saber que existe esta ley y conocer su contenido. Cuando hablamos del sistema acusatorio, nos basamos en su mayoría o en la mayoría de las ocasiones, de los casos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es muy acertado. Sin embargo, no debemos olvidarnos que existe también el Código Penal vigente de nuestro estado, existe la Ley Nacional de Ejecución, entre muchas otras leyes, ¿no? Hablando de la Constitución Federal, de los tratados internacionales, los criterios jurisprudenciales, etcétera. Pero bueno, en sí, hablando de leyes, hablamos de estas tres leyes muy importantes que son el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones. En esta etapa, en esta última etapa, si bien no está, no forma parte del procedimiento, ¿sí? El procedimiento, recordemos que bueno, el propio Código Nacional nos marca cuáles son las etapas del procedimiento y termina con la etapa de juicio. Sin embargo, no debemos olvidar lo que es la etapa de ejecución de sanciones. Esta etapa de ejecución es un procedimiento aparte, como les decía, no forma parte o propiamente de lo que es el procedimiento penal. Sin embargo, es la culminación. Cuando ya el juez de juicio emitió una sentencia y esta ha causado ejecutoria, esta ya quedó firme, como decimos, ya pasó por lo que es el recurso de apelación, por lo que es el juicio de amparo. Entonces, bueno, pues ya ahí, ahora sí está en condiciones el juez de juicio de remitir el expediente y propiamente la sentencia que causó estado al juez de ejecución. El juez de ejecución es quien va, como su nombre lo indica, a ejecutar la sentencia. Ahora, ¿por qué saco a colación el Código Penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución? Cuando hablamos de la ejecución de la sentencia, cuando ya estamos en esta etapa, no debemos olvidar
que el Código Penal nos marca pauta respecto de la forma en que se va a llevar a cabo la sentencia, cómo se va a sancionar, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de la sentencia y cómo se va a individualizar una sentencia, una sanción cuando la sentencia es condenatoria? Entonces, desde ahí ya tenemos que tomar en cuenta y no olvidarnos que si bien nos hemos encargado de estudiar el Código Nacional de Procedimientos Penales desde que entró en vigor el sistema penal acusatorio, no debemos dejar de lado lo que es el Código Penal. ¿Sí? En el Código Penal, en el artículo 84, vamos a encontrar la pauta para llevar a cabo la correcta individualización de las sanciones, pero también vamos a encontrar los beneficios que puede obtener un sentenciado condenatoriamente cuando su sanción no rebasa los 5 años. ¿Sí? No estoy hablando de la sanción máxima, no estoy hablando del término aritmético, sino de la sanción impuesta. Cuando la sentencia condenatoria es emitida y la sanción no rebasa los 5 años, el Código Penal en el artículo 92 nos habla de lo que es la sustitución de la pena, ¿sí? Y más adelante nos habla de la libertad, de la suspensión condicional. Estos son dos beneficios que nos establece el Código Penal. Ahí, desde el momento en que el juez de juicio va a estar individualizando la sanción, va a pronunciarse respecto de estos beneficios. Si el sentenciado tiene el derecho de acceder a uno de estos beneficios. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si su sanción no rebasa los 5 años, ese tiempo que se le va a imponer como pena privativa de libertad va a poder sustituirlo por de dinero. Es decir, la sustitución de la pena se refiere a que cada día de prisión va a costar una cuarta parte de UMA. Así lo establece el Código Penal. ¿Sí? Entonces, va a tener la posibilidad del sentenciado de conmutar, o sea, de sustituir esa pena privativa de libertad por dinero. Ahora, la suspensión condicional, no confundamos este término. Hay suspensión condicional como salida alterna, que también nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales, una suspensión condicional como una forma de solucionar el conflicto alternativamente, es decir, sin llevar a cabo el procedimiento, pero el Código Penal nos habla de la suspensión condicional como un sustitutivo penal, ¿sí? En ejecución de sentencia. Y aquí se refiere a que se va a otorgar una garantía, se van a cumplir ciertas condiciones para que el sentenciado, igual que no rebase su pena de 5 años, va a poder llevar a cabo esta suspensión condicional cumpliendo, como su nombre lo indica, con las condiciones que le establezca el juez de ejecución y bueno, de esta manera no va a tener que compurgar la sanción dentro de la prisión. Ahora, si no es el caso, si no se llega a dar estos beneficios porque rebasa los 5 años, también, bueno, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos establece otro tipo de beneficios, ¿sí? Es importante conocerla porque, bueno, cuando un abogado defensor ha llevado un asunto, en la mayoría de los casos, estoy segura, o en todos, el abogado defensor lo que busca, pues es que al momento de llevar a cabo el juicio sea favorecido su defendido con una sentencia absolutoria. Sin embargo, bueno, es importante que sepa que en caso de que no sea así y que sea emitido un fallo condenatorio, bueno, ahí no termina su trabajo, ¿sí? No es que no debe darse por vencido y no es que ya no tenga nada que hacer. Ahora debe continuar
con la individualización de las sanciones, que era lo que acabo de explicar, respecto a buscar lo más benéfico para su defendido, ¿sí? En este caso, para el ya sentenciado. Y bueno, por cuanto hace a lo más benéfico, pues primero es buscar la pena que sea menos restrictiva, la pena mínima o la de menor alcance, y si es posible, la que le pueda otorgar algún beneficio. Ahora, si esto no es posible, les decía, dentro de la Ley Nacional de Ejecución, pues vamos a encontrar los principios que rigen a esta parte del procedimiento, que son los mismos que han venido rigiendo a lo que es todo el sistema penal acusatorio. Nos va a hablar de dónde deben de estar ubicados las personas que están privadas de su libertad. Ahora es muy, muy importante que no establecer y saber que no solamente nos sirve para las personas sentenciadas. El juez de ejecución tiene competencia para conocer de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad, aún aquellas que están bajo medida cautelar, ¿sí? Entonces, es importante conocer la Ley Nacional de Ejecución porque, bueno, ahí vamos a poder encontrar en la ubicación, cuáles son los derechos de las personas que se encuentran detenidas, los derechos de las mujeres que están privadas de su libertad, las obligaciones de todas estas personas. Nos habla sobre quién es la autoridad penitenciaria. Ahora ya no hablamos del director del Cerezo como una persona o como una autoridad, perdón, corrijo, como una persona con una autoridad absoluta dentro del Cerezo, ¿sí? En los centros de reclusión existe la autoridad penitenciaria, la cual en los artículos 14 y 15 de esta ley, pues nos habla precisamente de quiénes son, cómo se conforman, nos habla del comité técnico, las funciones que tiene el titular, los custodios penitenciarios, todas estas intervenciones, facultades y obligaciones que tienen las autoridades penitenciarias, y que todas estas funciones deben de estar vigiladas, bueno, además de cumplir con los principios que rigen y que se encuentran dentro de la misma ley, pues también deben de estar regidas, deben de estar vigiladas precisamente por el juez de ejecución de sanciones. Y bueno, en todo este internamiento encontramos también cuáles son las bases. Sabemos que dentro de un centro de internamiento, pues puede existir algunas sanciones disciplinarias porque pueden suscitarse diversas situaciones que lo amerite. Sin embargo, estas, bueno, pues deben de estar regidas, ¿sí? De acuerdo a lo que establece la ley, y quien va a vigilar que se cumplan y se salvaguarden los derechos de las personas que están privadas de su libertad, pues es precisamente el juez de ejecución. Tenemos, les hablaba hace un momento ya pues para irme un poco más rápido, respecto de los beneficios que existen, además de los que ya comenté, de la sustitución de la pena y de la suspensión condicional que nos habla el Código Penal. Bueno, la Ley Nacional de Ejecución nos habla de otro tipo de beneficios. Entre ellos encontramos la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución de la pena, la preliberación, la justicia terapéutica, los permisos humanitarios, en fin, una serie de figuras que es importante como abogados defensores conocer para poder otorgar ese beneficio en el caso que sea necesario para nuestros defendidos. Sí, por ejemplo, un permiso humanitario lo podemos intentar cuando existe la muerte de algún familiar cercano y a efecto de que pueda salir la persona detenida para poder acudir a los servicios funerarios de ese familiar, ¿no? Por ejemplo, cubriendo ciertos requisitos. Lo que es la justicia terapéutica, bueno, pues también cuando se trata de delitos patrimoniales cometidos sin violencia, ahí también se puede llevar a cabo cubriendo los requisitos que nos establece la ley.
en los artículos 169 y siguientes de esta Ley Nacional de Ejecución, en donde se va a llevar a cabo un programa terapéutico para evitar o ayudar a las personas que tienen alguna adicción, ¿sí? De alguna sustancia, algún químico. Y bueno, pues los beneficios, por ejemplo, de libertad condicionada se da cuando se cumple con la mitad de la pena y en la libertad anticipada cuando se cumple con el 70% de la pena que haya sido impuesta. Entonces, en ambos casos, bueno, se debe cumplir con los requisitos que establece la ley, artículo 137, 136 y siguientes de la libertad condicionada, artículo 141, por cuanto hace a la libertad anticipada. Y bueno, pues en todos los casos el juez de ejecución lo que va a hacer va a formar una carpeta de ejecución. ¿Sí? En el momento que recibe la sentencia por parte del juez de juicio, va a aperturar la carpeta de ejecución y en ese momento va a solicitar, va a requerir al director del centro penitenciario, bueno, todo lo necesario para primero contabilizar el tiempo que lleve en prisión, así también cuáles son los programas a los que se va a los programas en los cuales va a estar presente o los cuales se va a ver beneficiado la persona detenida, el llamado plan de actividades, ¿sí? O sea, todas aquellas actividades con las que cuenta el centro y que se va a formar, se va a llevar a cabo de manera personalizada, o sea, a cada una de las personas detenidas va a estar se va a realizar el plan de actividades de acuerdo a sus capacidades, a sus aptitudes, actitudes, de acuerdo a sus intereses, etcétera, obviamente de acuerdo a lo que cuente el centro penitenciario, ¿sí? Todo esto lo debe de saber el juez de ejecución y también cuando algún detenido tenga alguna inconformidad, tenga alguna sanción, en fin, cualquier situación que tenga dentro del centro penitenciario, bueno, tiene la facilidad de hacerlo saber al juez de ejecución para que sea este quien tome las medidas necesarias, provea lo conducente, siempre salvaguardando los derechos de las personas detenidas y sin olvidar los derechos de la víctima, ¿sí? Atendiendo a lo que establece el artículo 1 constitucional, puesto que igual que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, está obligado a salvaguardar los derechos humanos de ambas partes por igual. Y bueno, pues básicamente y a grandes rasgos, constriñéndome estricto al tiempo que me fue otorgado para mi participación, pues de esta manera es que concluyo estableciendo y reiterando la importancia que tiene esta parte de este gran sistema penal acusatorio y por qué la importancia de conocer al respecto. Muchas gracias y buenas tardes a todos.